Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en que usted nos vea y nos vea en este su programa Estado de los Estados, que tengo el honor de conducir en esta ocasión en lugar de Lili Arellano, que pronto se va a reincorporar con nosotros. Y mientras tanto, pues aquí estoy ocupando este lugar que, como ya he dicho en muchas ocasiones, me queda un poco grande, pero pues, y más con que estoy bajando un poco de peso, para que no diga Lilia que ya te acostumbraste. que así es. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está en el tapete de la discusión que ha ocupado planas y planas de los periódicos impresos, de las redes sociales, de la radio, de la televisión, de las redes digitales, que es la instalación de la 16ª legislatura del estado de Quintana Roo. Fue una instalación polémica, tuvo que reponerse el proceso y hubo sorpresas, muchas sorpresas. Hubo una toma, una irrupción, pues no sé si llamarle violenta, puede ser que sí. Todo lo que se fuerza o se forza es violento, lo que se toma por la fuerza. Ahí estuvo encabezando esta irrupción la senadora Maribel Villegas Canché, que luego propició la llegada de Yetskol Polevsky, la dirigente nacional del partido Morena, que se dice que vino a meter orden. No se ve que haya metido mucho orden, pero pues cuando menos sí vino a su presencia, hizo a un lado a la senadora Villegas, que prácticamente ella ya se había apoderado del Congreso, ya daba órdenes y inclusive le estaba asignando la curul y las oficinas a cada diputado, como si ella hubiera ganado la mayoría, como si ella fuera la dueña de los diputados, cuando menos de Morena. Todo volvió, vamos a decirle así, a la normalidad, se repuso el proceso y se nombraron las comisiones. Hubo algunas voces inconformes, entre ellas la de la diputada de Morena, Reina Durán, que dijo que se había negociado con los enemigos de Morena y de la coalición que, pues de la que forma parte, porque Morena forma parte de una comisión, de una coalición con el Verde y con el PT, y juntos forman una mayoría. Son 15 diputados, tengo entendido, contra 10 diputados del PAN, del PRD, del PRI y de MC. Estos 4 partidos que ya mencioné tienen 10 diputados y la coalición de Morena tiene 15. Al parecer ahí están los dos bandos. Muchos auguraban que se iba a fracturar esta coalición encabezada por Morena, pero hasta el día de hoy ahí sigue estable y se han repartido las comisiones, que no es poca cosa. Vamos a hablar sobre este tema con don Eduardo Galaviz Ibarra, a quien agradecemos su presencia. Don Eduardo, qué gusto que esté aquí. Gracias, Jorge. Que él es presidente del Observatorio Legislativo, un organismo pues que ha cumplido una importante función, una importante misión para darnos a conocer, para revelarnos cuáles son los entretelones, cómo funciona el Congreso, cómo se manejan inclusive sus recursos y qué hacen y qué no hacen los
los diputados. Y también con una voz autorizada dentro de Morena, y no solo dentro de Morena, sino también dentro de la política estatal. Héctor Ortega, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Héctor. Muchas gracias, Jorge, y agradezco la invitación una vez más a tu programa. Gracias. Pues vamos a comenzar con don Eduardo Galaviz, porque usted ha hecho algunas puntualizaciones desde el día que se instaló la legislatura. ¿Qué pasó? ¿Fue ilegal, alegando unas leyes de 1995? ¿O qué fue lo que pasó? Porque luego se tuvo que reinstalar la mesa directiva de la Cámara de Diputados y se instaló también la Junta de Gobierno y Coordinación Política. La Junta de... Es Junta de Gobierno y Coordinación Política. De Junta de Gobierno y Coordinación Política de la decimosexta legislatura. Así es. Sí, gracias, Jorge. Mira, nosotros lo que previmos es de que se iba a establecer una confrontación política entre los grupos que llegaban o que llegaron al Congreso, porque si recordamos la nueva ley orgánica que se aprobó del Congreso en diciembre, tardó muchísimo tiempo en publicarse porque estaba amañada, podríamos decirlo, para seguir manteniendo ciertos privilegios de los grupos y diputados en el Congreso. Entonces nosotros cuando vimos la ley dijimos, esto va a ser motivo de una confrontación. ¿Por qué? Porque de una legislatura a otra se quedaban fijos con posiciones fuertes funcionarios como el Contralor Interno, como el Auditor Superior del Estado, el número de plazas que estaban ya registradas dentro del Congreso y también el manejo de las ayudas sociales ya establecido como una prerrogativa más para los diputados que abrieran una casa de campaña. Entonces te voy a dejar un Congreso, pero bajo mis reglas, y eso decíamos, va a crear un problema. Entonces yo creo que en ese estira y afloje fue cuando intentaron hacer un proceso medio híbrido entre tomar una ley anterior y porque en los transitorios de la ley decía que esta nueva ley orgánica se entraría en funciones en cuanto se instalara la 16ª legislatura. Entonces, ese filo de duda, de ambigüedad, es cuando utilizan una cuestión híbrida que da toda esta confrontación. Ahí tenía que meter a lingüistas, a especialistas en el lenguaje para definir qué quisieron decir. Es correcto. Entonces, nosotros pensamos que sí iba a dar. Y luego con las fracciones dentro de cada grupo parlamentario fue cuando se arma un problema político mayor, ¿no? Entonces, esto deja que una instalación de una legislatura que ya de por sí trae una poca legitimidad, no que sea ilegal, sino legitimidad en cuanto a que surge de un proceso electoral con el 20% de los votos del listado nominal, es decir, una votación, que es legal, pero le faltó legitimidad. Le falta legitimidad. Entonces surge con esto, peor todavía esto, y se denota que es una lucha política, no ciudadana, sino lucha política de grupos políticos, ni siquiera de partidos, es de grupos políticos dentro de los grupos, partidos. Porque inclusive dentro de Morena se han manifestado grupos. Así es, y esto da como resultado que esta instalación pues tenga muchos conflictos. Y incluso yo te podría decir que mientras no se tenga la definición de publicación en el periódico oficial, legalmente no está establecida. Esto surge hasta que ya tiene su publicación del periódico oficial de que está instalada. Y ya llevamos 10 días de que se hizo este periódico, que tendría que haberse publicado el día 4, la memoria de la instalación, y tenemos 10 días y no hay nada. ¿Y qué pasa si no se publica? ¿Lo que acuerde o que decida esta legislatura no tendrá validez legal? No tendría validez legal, así es. Pudiera ser, ¿no? Pudiera llegar a ser. Nosotros en la anterior legislatura, en la 15ª, señalamos precisamente que la primera manifestación que hicieron en el periódico oficial
fue la convocatoria para la sesión. Y nosotros dijimos, no puede ser así. O sea, tú no puedes publicar en el periódico oficial la convocatoria para la siguiente sesión a los diputados si no haces una manifestación de que legalmente está instalada. Nunca la corrigieron. Claro, porque se invita a la sesión de algo que ya está instalado. Así es, pero lo dieron como por entendido, pero es novatez que, digo, no podría ser porque hay gente muy preparada dentro del Congreso que podría haberles dicho cuidado con esto. Hay un ¿no? cuerpo de abogados. Hay un cuerpo de abogados que siempre están permaneciendo porque son gente especialista. Pero que no les hacen caso muchas veces. Así es, siempre traen... Nos diste un antecedente. Héctor, tú has estado muy pendiente, tú eres militante de Morena, inclusive aspiraste a una candidatura para una diputación, diputado ya has sido, muy activo por cierto. ¿Y cómo ves, qué fue lo que pasó al interior de Morena? ¿Por qué se dio lugar a estos equívocos, vamos a llamarla así tenuamente, equívocos que dieron pie a que se echara para atrás, ¿no? Una decisión de instalar una mesa directiva, se repuso el proceso, se tomó como base la ley esta que llena de ambigüedades, como dice don Eduardo, en fin, danos tu opinión. Sí, mira, bien dice la picaresca mexicana en la política, el que hace la ley hace la trampa. Quienes estaban haciendo esta instalación de manera ilegal sabían perfectamente bien que podían corregir. Obviamente el Poder Legislativo tiene la facultad para hacer y deshacer leyes, pero de la manera en que la estuvieron haciendo, pues se dieron demasiado burdos. No hubo tal desconocimiento de la ley, porque aparte de que está la dirección de proceso legislativo y de procesos legales ahí en el Congreso, no puede ser que se les haya ido un asunto tan importante, sino ¿Fue a que propósito entonces? esto fue a propósito, por supuesto, que fue a propósito. Incluso ahorita, si como bien dice Eduardo, no se ha publicado hasta este momento en el periódico oficial, y según la ley tiene que publicarse en el periódico oficial esta nueva ley de la Jucopo, porque nosotros, bueno, en mi caso personal... ¿Qué se tiene que publicar en la ley para precisar ante nuestro radioescuchas? Primero es la instalación, y segundo que el nuevo órgano de gobierno, de acuerdo a la ley orgánica, es la Junta de Gobierno y Concertación Política, que estará presidida por tal persona y tales personas. Y es donde le das las atribuciones. Ese sería en otro paso. En otro paquete. En otro paquete. Entonces, pero para que se publique en el diario oficial, sería la directiva de la legislatura, la mesa directiva la que envíe al Ejecutivo. La que envía al Ejecutivo para su publicación. Para su publicación. No y la tiene si que publicar. Tiene que publicar sin hacerle ninguna modificación. Tiene que ser de inmediato. No sabemos si esto ya se envió. No sabemos si ya se envió. Bueno, no se ha visto, hasta este momento Héctor, no se ha visto. A lo mejor, ¿por qué este afán de mantener esta, no digo yo ilegalidad, que aunque pudiera serlo, sino es un limbo pues legal, limbo que raya, que está en los límites de la oscuridad, de la oscuridad y la ilegalidad. Lo oscuro no es necesariamente ilegal, pero se maneja así en la... ¿Por qué? Así se maneja. Si dices tú que fue a propósito, cuando se hace algo a propósito, generalmente hay un objetivo. ¿Cuál fue o es el objetivo de entonces? Mira, se habla de que hubo abogados que estuvieron trabajando con Roberto Borges, sí, dos, que fueron quienes diseñaron esta ilegalidad, porque ellos pues están acostumbrados a actuar de esa forma. El problema aquí fue que la gente que se dice de Morena pues no se dio cuenta de este error, vamos a decirle error, y no hicieron absolutamente nada por corregirlo. Es una de las principales situaciones que yo veo ahí dentro de la bancada de Morena. Yo voy a hablar de la bancada de Morena, que es la que me interesa, porque como militante fundador del partido, pues no me parece muy bien lo que está sucediendo en el Congreso.
Independientemente... ¿Qué no te parece bien? ¿Qué aspectos no te parecen bien? La forma en que fue electa la bancada, primero que nada. Desde ahí fue una irregularidad tremenda. O sea, se eligió, desgraciadamente, no voy a hablar mal de ninguno de mis compañeros en específico, pero se eligió los perfiles más bajos que hay dentro de la militancia del partido. Y bueno, lo que estamos viendo, los externos igual. Externos igual, o sea, no vamos muy lejos. Hay una máxima de la política que dice: si ya fuiste funcionario, ya tuviste un cargo de elección popular y no demostraste para qué lo querías, para ayudar a la gente en este caso, pues entonces vas a seguir haciendo lo mismo en el siguiente que estés ahí. Está el caso de Edgar Gasca específicamente, está el caso de Edgar Castillo, que fue también regidora, que en los cargos que han tenido, pues no han defendido a los intereses de la ciudadanía como debe de ser, y esa fue nuestra principal oposición dentro del partido. Incluso en lo personal también me preguntaron cuando se estaba haciendo la alianza con el Partido Verde, yo fui uno de los que más se opusieron, incluso fui el primero en oponerme. Eso me costó finalmente. La candidatura, pero eso no es problema. Yo no puedo estar manteniendo un silencio cómplice ante una situación que no me parece real, no me parece conveniente para la ciudadanía, para los intereses de la ciudadanía principalmente, y en este caso yo no voy a estar cambiando una candidatura por la ideología y los principios que son los que tengo desde hace muchos años. Entonces por eso me opuse a esta situación. Pero en el caso de la conformación de las comisiones que se dio en esta ocasión, pues fue terrible ver cómo, teniendo todo Morena para poder tener una buena posición dentro del Congreso y así con esa posición aspirar a cambiar el marco legal del Estado, pues dejó ir la oportunidad, porque se le dejaron posiciones a gente que está demostrado que cuando han tenido cargos públicos, pues no han hecho nada en favor de la ciudadanía. Y ahorita, aún con todo y que tengan una camiseta de Morena, pues no garantizan que vayan a hacer algo bueno. ¿Y por qué digo que el marco legal? Te interrumpa, pero tampoco Morena podía quedarse con todo, ¿no? O sea, no se trataba de quedarse con todo. No se trataba de quedarse con todo, pero el mandato en las urnas, a pesar de que fue muy bajo, o sea, el 12% de gente que votó, pues la verdad no les da mucha legitimidad a ninguno de los diputados que llegaron, porque la votación fue terriblemente baja, un abstencionismo récord que se dio aquí en el Estado. La falta de legitimidad, bueno, vamos a obviarla si quieren por este lado, pero bueno, si ya tienen el cargo, lo menos que pueden hacer es ponerse todos de acuerdo para que se cambie el marco legal. ¿Por qué hablo de cambiar el marco legal? Hay una cuestión muy importante y nada más voy a poner de muestra un solo botón. La ley de asistencia social en el estado de Quintana Roo está muy bonita, está muy bien hecha, muy bien elaborada. El único detalle es que dice dice que todos los programas sociales y el apoyo que se le va a dar a los grupos vulnerables será otorgado en base a la suficiencia presupuestal. O sea que si hay dinero, si hago programas sociales, si apoyo a la gente, si hay dinero, pero si no hay, pues simplemente no vamos a apoyar a nadie. Entonces, es una ley que es letra muerta. Bueno, pero yo considero, no sé si consideran ustedes, de que una de las primeras medidas, porque si se va dejando, yo creo que hay prioridades, es eliminar estas ambigüedades que existen en la ley que norma la vida interna del Congreso. De una vez porque claro, si esto ocasionó problemas, equívocos, malos entendidos y marchas atrás, pues de una vez darle claridad. Así es. De una vez, o sea, creo que entre sus principales, es decir, había dudas de esto, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a darle transparencia, inclusive con un lenguaje muy claro, ¿no? Así es. Sí, por eso nosotros siempre hemos dicho que el Congreso, como un poder independiente, es el centro vital de una comunidad, de una sociedad. ¿Por qué? Porque eres quien establece las normas que los del Ejecutivo tienen que aplicar y los ciudadanos tenemos que acatar. Y no es posible que la ley que norma, que rige la conducta de este poder, pues tenga esta serie de oscuridades, ¿no? Así es, porque el sistema político mexicano es muy bueno en teoría, porque tienes 3 poderes que tiene que haber un equilibrio, pero si siempre has tenido un poder legislativo que ha sido dependiente de un ejecutivo y el poder judicial igualmente,
entonces no hay equilibrio de poderes, que es lo que nosotros pensábamos que en esta ocasión se podría avanzar. Parece ser que no. Porque el riesgo es estar bordando en el vacío. Si esta legislatura toma un acuerdo X para reformar la ley esta de asistencia social que dice Héctor, y la modifica y le quita o le pone, pues a lo mejor lo va a estar haciendo un cuerpo legislativo que no tiene ni siquiera legalidad, ya no legitimidad. Es con lo que nosotros insistimos. O sea, vaya, una queja, una demanda, un amparo contra cualquiera de estos pudiera proceder. Claro, por eso Pudieran nosotros estar en el reclamamos que en la 15ª legislatura hicieron unas leyes que las mandó el Ejecutivo y nunca le dijeron, oye, esto no está correcto, y por eso tienes amparos contra esas leyes, controversias contra esas leyes. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que están invadiendo competencias del municipio. Y ahí hay mucho dinero de por medio. Cuando Claro. hay un amparo y se pierde un amparo, lo que dice Héctor. Aquí en el ayuntamiento lo hemos visto, sobre todo en el de Cancún. Hay mucha gente que se ampara contra medidas del ayuntamiento, de desarrollo urbano, de la tesorería, de protección civil, en fin. Y las personas que se amparan, inclusive en cuestiones laborales, la ganan, es decir, la pierde el ayuntamiento. Se dice que las pierde a propósito. Ese es otro tema Eso bastante, es otro tema también, bastante oscuro, como tú bastante dices. oscuro, así es. Y esto podría pasar en la legislatura que apruebe determinadas leyes o, en fin, que pudieran ser en teoría benéficas para la sociedad, pero que no pudiesen ser aplicadas. Así es. Y la Suprema Corte, pues, pudiera haber muchas cosas, hasta conflictos de poderes, ¿no? Claro, sí que es la controversia La constitucional. controversia Así es. constitucional. Si don Manuel Crescencio Rejón estuviera vivo, se volvería a morir al ver qué han hecho con la ley de amparo. O sea, el recurso de amparo, cuando se promovió, era precisamente para que el ciudadano tuviera un mecanismo de defensa ante los actos del Estado, ante las arbitrariedades del Estado. Pero aquí, desgraciadamente, se ha pervertido tanto esa ley, y lo estamos viendo incluso a nivel nacional con los amparos que ya se promovieron en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Es un caso a nivel nacional, pero cualquier persona que se sienta ahorita afectada en sus intereses, pues va a promover una ley de amparo, como en el caso del ayuntamiento y como en el caso que también puede suceder con la legislatura. Pero desgraciadamente no estamos hablando tanto ya, la cuestión de los amparos ahorita aquí vendrían siendo un mal menor. Aquí el mal mayor viene siendo que están en una posible ilegalidad en el Congreso del Estado. Ese es el problema principal. Y nadie está haciendo nada por subsanar esa situación. Y en el Congreso hay una dirección jurídica especializada que llevan muchos años ahí, Sí, ¿cómo no? los abogados. Es un cuerpo de abogados bastante especializado, pero desgraciadamente pues ellos tienen que obedecer lo que les indiquen los diputados. Línea política, ¿no? La línea política. De sus jefes, esto lo quiero así, asado, ¿no? Así es como en el caso, una anécdota que comentaré, cuando me tocó ser diputado, yo en el 2003, de 2002 a 2005, en el 2003 presento una iniciativa de ley para que desaparezca la Gran Comisión y se conforme la Junta de Coordinación Política como está a nivel federal. Desde entonces ¿Cuántos años tiene que ya del 2003 para acá ya tiene 16 años. Hace 16 años que se propuso esa iniciativa de ley. Ahí se quedó, por cierto, incluso con los demás compañeros que siguieron del PRD, cuando estábamos en el PRD todos, les fui proponiendo rescaten esa iniciativa para acabar con la Gran Comisión, porque lo que se vio durante el tiempo que me tocó estar ahí es que la Gran Comisión era prácticamente una cueva de Alibaba. Todo mundo se metía ahí y todo el mundo metía mano, principalmente por los recursos. Vamos a hablar después de una breve pausa de esto y también de la integración de las comisiones. A ver que nos digan, tú que has sido diputado y don Eduardo que es un observador, ¿cuáles son las comisiones fundamentales en el Congreso? Por ejemplo, la Comisión de Hacienda, ¿no? Que creo que es muy importante. Así es. La de puntos constitucionales, la de legislativos, punto legislativo. anticorrupción, en fin. Vámonos a una brevísima pausa. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Bueno, pues ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados y estamos hablando de esta, pues, ¿qué calificativo le pondremos? Maléfica instalación de la 16ª legislatura. Ya hemos escuchado la opinión de ustedes, pero ya está con nosotros nuestro buen amigo, el periodista Hugo Trejo, un importante observador también y analista del acontecer político en el Estado. Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Hugo. Pues estamos hablando de este tema que decíamos al principio, estuvo, ya no tanto, pero debía de estar todavía en el tapete de las discusiones, en la mesa, en la agenda, ¿no? Porque no debemos de hacer a un lado la importancia que tiene el poder legislativo, claro, en el Estado, ¿no? ¿Tú cómo viste la instalación? ¿Cuál fue tu lectura de esta instalación tan llena de ambigüedades y equívocos, ¿no? La legislatura, la llegada de Yetko Polevsky, la participación tan desenfrenada de Maribel Villegas Canché, en fin, todos estos temas que... Así es. Mira, yo creo que viéndolo desde un punto de vista muy amplio y en el contexto histórico del desarrollo de nuestra clase política en Quintana Roo, en la medida de que se fueron abriendo los espacios y se dio el acceso de lo que era la oposición a los espacios de poder del Estado, ¿no? Yo creo que pues la primera vez más lo hizo más elocuente fue en Benito Juárez, ¿no? Estábamos hablando hace rato de la llegada de Juan Ignacio García Salvedea a la presidencia municipal del municipio más importante del estado de Benito Juárez. Uno de los más importantes del país. Y como el hecho de que nuestra oposición se haya conformado, sí, con algunas gentes que sí traían una trayectoria en la lucha política desde la oposición, pero también con mucho arribista y con mucha gente que no tiene el compromiso, que ha venido aprovechando las oportunidades,
que se abría, porque de repente hubo una etapa en que era más fácil ascender en la oposición que dentro de la estructura del PRI, que ya estaba anquilosada y amañada por grupos y por personajes. Sí, iban a la oposición. De hecho, para muchos, ascender. muchos priistas, Sí. yo soy testigo de que muchos priistas pudieron tener acceso a posiciones de representación porque se salieron del PRI y se fueron a la oposición cuando vieron la oportunidad, porque en su propio partido, después de años de estar militando, nunca pudieron hacer nada, ¿no? Conozco gente que había llegado a ser regidor, a lo mejor presidente, dirigente municipal del PRI, pero ni siquiera habían llegado al nivel de diputaciones, ¿no? Y cuando se salen hacia la oposición logran arribar a estos cargos, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, hay gente auténtica que ha venido luchando tanto en el PAN como en la izquierda, en el PRD, pero hay más arribistas que llegan que no tienen ningún compromiso social, que nada más tienen Y que el pasan sentido. por encima de los militantes. Así de es, esos y que partidos. tienen el sentido de la oportunidad y que eso se sigue reproduciendo hasta la fecha con Morena. Eso es lo que pasa. Vimos todo lo que ocurrió en este sexenio de Juan Ignacio García Zalvidea cuando lo meten a la cárcel, la disputa entre ellos mismos y la colusión de más de uno con el poder priista de ese entonces, pues se prestaban a hacer escándalos, a hacer cosas. ¿Por qué? Porque había una idea, primero, que el PRI o el gobernador en turno siguiera manejando los hilos, y la otra, desprestigiar a la oposición como una alternativa para los ciudadanos. También, claro. Fíjate Entonces, que en eran este movimientos tema que ahí se alimentaban participó, desde... Allí, en el caso de García Zalvidea, tuvo el apoyo irrestricto de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador lo fue a ver a la cárcel y allí Chacho y López Obrador definieron quién iba a ser el senador de la República, que fue el hermano de Chacho, Así es. pasando por encima de otros Así es. que tenían mayor mérito, mayor trayectoria. Así Chacho es. y López Obrador definieron quién iba a ser el senador, pusieron al hermano de Chacho, ¿cómo se llama? José Luis. Así es. José Luis. Sí, que Y ahí luego- se la pasaba en el Senado repartiendo imágenes de la Virgen de Guadalupe. Así es. Sí. Y volviendo a esos casos, vimos el trienio también de Gregorio Sánchez aquí, ¿no? También. con mucho escándalo, esos también tuvo el eran más apoyo de cruentos López los Obrador y pleitos su presidente. entre los grupos del interior de Chacho que entre el Chacho, de Gregorio, que entre Gregorio y el PRI. Sí. O sea, y ahora vemos lo mismo. En el 2005, en donde se da por primera ocasión la oportunidad de que la oposición sea mayoritaria y controle el Congreso, por esos mismos arrebatos que tienen esa misma, yo no sé si es falta de experiencia o ese afán de agandallarse uno sobre los mismos aliados opositores, y con un PRI que en ese momento estaba fuerte, todavía no tenía la debilidad que pues ahora ya no estuvo, ¿no? Pero ese PRI fuerte con el gobernador que controlaba o compraba, pues fueron presa fácil y a pesar de tener la oportunidad de haber tenido ese Congreso opositor en el 2005, pues al final de cuentas esos arrebatos de los que creían que ya llegaban y podían agandallarse, me recuerdo también en la instalación de ese Congreso cómo hubo broncas, y al final de cuentas terminaron arreglándose todo en favor del gobernador De Félix. Félix González. Aunque había un presidente de la gran comisión de la oposición, que era la menos representativa en ese tiempo, que era Convergencia o lo que es ahora Movimiento Ahí estuvo Ciudadano. Manuel Valencia. Y fue Manuel Valencia el presidente de la gran comisión, a modo, arreglado, pero todo el mundo estuvo de acuerdo. O sea, entonces el sentir de la ciudadanía que votó por un cambio en el legislativo se fue al traste. Y ahora vemos, en el 2016, cuando se gana la gubernatura, hay un congreso también, en ese momento era mayoritaria la alianza PRI, PAN. PRI Verde. Verde Nueva Alianza, ¿no? Sin embargo, sí vimos todo ese momento de algidez ahí en el Congreso, de presión de los grupos contrarios ligados al gobernador actual, que hicieron toda una serie de escándalos y de tomas del Congreso, que yo digo, lo entiendo, no lo justifico, porque la política debe ser más civilizada, debe ser más de acuerdos, pero había que tronar algo, había una lucha muy cerrada de fuerzas
para ver quién iba a conformar y quién iba a controlar el Congreso. La presión que metieron, la intervención de los personeros del Ejecutivo para hacer lo que hacían los otros, nomás que ahora se lo aplicaron, logró tener un Congreso a modo al actual gobierno. Sí, pero hubo presión, hubo compra de voluntades también. Así. En este momento, en esta instalación, siento yo que no hay necesidad de hacer todo eso. Pero ese Pues no, porque llegan con 15. ese sentido de la grandalle de una fracción de los que ganaron. No es necesario. Porque pues, se habían puesto de acuerdo desde antes, y eran los triunfadores, eran los que han llegado para tener su instalación de buena forma. Ejemplar pudo haber sido. Y demostrar la civilidad que debe prevalecer en un órgano de representación de esta naturaleza, para darle una respuesta adecuada a la sociedad que votó, porque cambiaran las cosas realmente, ¿no? Al final de cuentas, el pleito lo viene a dar alguien ajeno al Congreso, que eso es lo grave. O sea, yo creo que ahí sí hay más que me decían, es que se intrometió Jacob y se metió Maribel. Yo creo que en el caso de Jacob Polensky, al ser la dirigente nacional del partido, ella intervino con los diputados de su fracción. De su partido, claro. Vino a poner orden en Eso, nada más. Eso es justificado. Lo que no es justificado es lo que hace Maribel Villegas, de llegar a abrir las puertas y querer ser la protagonista de un evento que no le correspondía a ella. Es senadora de la República, ella tiene su cámara en la Ciudad de México. ¿Qué tenía que hacer ella asusando a la gente en un Congreso local? Demostrar que ella es la que controla realmente. Demostrar que ella era la ganadora, la dueña del Congreso, así lo dijo. Así es, Sí. así es. Eso es lo que estuvo mal, ¿no? Ya después vemos que al final de cuentas lo que es una lucha de poder, por espacios, de poder, donde está el dinero, de poder controlar los recursos del Congreso del Estado. Que son cuantiosos. Vamos a preguntarle, don Eduardo, antes de hablar del tema de las comisiones, ¿cuánto es el presupuesto de este Congreso? ¿Es igual al del anterior? Sí, es el mismo ahorita, ¿no? Es igual al del Al de año la decimoquinta. de la decimoquinta, porque aún no ha terminado. No ha terminado. Está fijado para el 2019 en 469 millones de pesos. Pero constitucionalmente está establecido que el presupuesto del Poder Legislativo no podrá ser inferior al del año anterior. Es decir, habría que hacer una modificación en la Constitución para que se pueda establecer un nuevo monto en el presupuesto del Congreso. ¿Es elevado este presupuesto? Claro. Lo que nosotros hemos estado... ¿Hay algún estudio comparativo con otras Sí, entidades? el IMCO ha hecho un comparativo de cuáles son los congresos más caros, y en el caso del Congreso de Quintana Roo es equiparable a un presupuesto que tiene un congreso como Costa Rica o algún otro país. ¿De un país? De un país. Comparativamente con el Congreso de Yucatán, Yucatán para este año tuvo un presupuesto de 175 millones de pesos. Más del 100%. Un mismo número de diputados, mayor número de municipios, el doble de población. Entonces no es justificable, no es justificable. Y así hemos comparado con otros estados de que es de los congresos más caros, por diputado tienes un promedio. Eso puede explicar la voracidad por el control de las comisiones y del Congreso. Control del presupuesto y control de las comisiones, porque también en las comisiones es donde se generan ¿Cuál es la ciertas importancia leyes. de las comisiones para que la gente que nos ve, que nos escucha, porque la gente dice, bueno, se nombraron a los integrantes de 15, 20, 25 comisiones y a la gente no le importa, pero sí tienen importancia las comisiones, Claro, ¿no? sí, las comisiones que tienen el Congreso, y cada Congreso tiene sus particularidades, pero hay comisiones que son muy importantes. La primera, para control del dinero, es la de Hacienda y Cuenta Pública. No solamente por el control del dinero, sino porque a través de esa comisión es con donde se revisan los proyectos de presupuestos del gobierno del Estado y se hacen aprobaciones, y donde se revisan o donde se tiene que dar el dictamen de las cuentas públicas de los municipios, del Ejecutivo, de las empresas de participación estatal, etcétera. Entonces, una comisión muy importante. Y si alguna entidad estatal quiere un crédito, un préstamo, un crédito, Tiene, ahí también tiene que dictaminar Todo esta pasa, comisión. Todo pasa en la comisión. Pero Ajá.
disculpe que lo interrumpa, pero la importancia no solo es en cuanto al tema que maneje cada comisión, es también cómo se integra esa comisión. Claro. Porque si tú tienes un tema delicado y no tienes la mayoría en esa comisión, nunca va a pasar tu tema a pleno, porque Claro. se tiene que aprobar primero en la comisión. Ok. De acuerdo con la técnica legislativa, ¿no? Así Primero es. tiene La técnica, así es. que aprobarse en la comisión. Si no se aprueba, no. Si la comisión no la aprueba, Tiene no que, pasa a pleno. así es, y por eso la composición de estas comisiones en este Fíjate qué escenario interesante. es muy delicado porque hay comisiones, como tú dices, hay unas que son de mayor importancia que otras, desde el punto de vista jurídico o del punto de vista coyuntural. Hablemos, por ejemplo, del punto de vista jurídico. La Comisión de Justicia es la que nombra a los magistrados y los que da el pase a juicio político. Y en este caso, esta Comisión de ¿Quién Justicia... está a cargo de esta comisión? En este ¿Quién caso quedó? está la diputada Lili Campos y la composición es prácticamente del PAN. Entonces, ¿qué va a suceder en esa comisión? Que va a transitar muy fácilmente cualquier juicio político en contra de un presidente municipal de Morena, por ejemplo. Y no van a transitar. Pero ahí puede Que se negocie. Ahí se puede que se Y negocie. se pueden negociar. Y Lili Campos en su campaña dijo textualmente, yo la entrevisté en otro programa, que ella iba a impulsar, iba a someter a juicio político a Laura Beristáin. así es, por eso Ahora lo que tiene la posibilidad de hacerlo. así es, Sí. está en su comisión. Y hay otras comisiones que coyunturalmente, decía, son muy importantes para el Estado. Por ejemplo, la de movilidad, porque hay una ley que está en una controversia y ahí el perfil de la persona que quedó al frente de esa comisión, pues no tienen ni la primaria terminada. ¿Quién es? La diputada Pech, Laura Pech creo que se llama, no me acuerdo. No tiene ni la primaria No terminada. tiene la primaria terminada. Y después otra comisión que es importante, la de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, se la dan a un partido pequeño, al de Movimiento de... No, Movimiento Ciudadano le dieron a diputado José Luis Toledo la de Es el Desarrollo único Urbano. diputado de Movimiento Ciudadano. Sí, ahí. pero del partido más, Movimiento Auténtico Social, Sí. le dan la de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, cuando es una comisión que debe presidir uno de los partidos más fuertes dentro y un experto, él es ingeniero en electrónica, o sea, tampoco tiene nada que ver en este tema. Entonces, eso es importante. La de anticorrupción, hay una comisión. Hay una comisión del sistema anticorrupción y participación ciudadana, que esa se la dejaron al diputado Eduardo Martínez, en el que hemos señalado que tiene grandes señalamientos de un mal manejo del recurso del Congreso como presidente de la gran comisión. Así es. Pero fíjate que lejos de ver la composición así en cuanto al presidente es qué partido realmente domina las comisiones. Eso es lo que tú Y aquí- decías, aquí sí. lo que pasa, Este es el aquí meollo del Morena- asunto. Morena se dejó comer el mandado por ignorancia o por Inexperiencia. O por turbias negociaciones. o por negociar. O por negociar. Claro. Que yo creo que le voy más a eso, ¿no? Más que porque ignorante nadie, en política ese No, tipo de eso cosas no. no pasa, siempre se sospecha los tejemanejes. Porque no es posible que una comisión tan importante como la de justicia, independientemente que la pueda presidir ¿Quién la preside? un panista, Martín Salcido. pero no debió dejar de tener la mayoría, el grupo que es mayoritario. Claro, claro, políticamente es muy Porque importante. entonces esa mayoría que tiene en el Pleno no la puede hacer válida en las comisiones. Y antes, en los tiempos del PRI, por ejemplo, del PAN, pues cuidaban que si era mayoría en el Congreso, en la mayor parte, o al menos en las más importantes, tuvieras 3 representantes que fueran tuyos. Así fue en la 15ª, por ejemplo, también. De acuerdo a la ley orgánica, así debe de ser. Y bueno, ¿y qué? Morena no es mayoría en las comisiones más importantes. En las más importantes, no. La de justicia, si ellos están buscando fiscalizar y hacer las cosas y transparentar todo y llevar a juicio a quienes han malversado recursos, pues no lo pueden hacer porque la dominan diputados que están con el Ejecutivo. de alguna Así manera. es, así es. Y Morena pues nomás puede gritar y decir cosas
porque lo que llegue a esa comisión nunca va a pasar al Pleno, si va a afectar al Ejecutivo. Nada. ¿Por qué se llegó a esto, Héctor? ¿Cuál es tu lectura? Tú que eres militante, fundador de Morena. Como militante lo que te puedo decir es que exactamente lo que dice Hugo, estamos de acuerdo. No sabemos exactamente qué haya sucedido, cómo se dieron los acuerdos, tejemanejes por ahí, porque la verdad haber puesto una bancada, Morena, haber puesto una bancada con personas sin experiencia y algunas sin militancia tampoco, pues está demostrado que estaba prácticamente pues ya entregada la... Porque la esto se parlamentaria. cocinó, lo de las comisiones se cocinó, En el Congreso. sí, pero no el día que se anunció, Desde no, antes. sino que ya el día que se anunció, que dijeron, ya vamos a nombrar, cuando dijeron vamos a nombrar las comisiones, ya estaban nombradas, ya estaban ya, cuando menos, estaban negociadas. definidas, Ya estaba todo negociadas. Sí. Negociadas. Mira, hay un hecho significativo que debe entender. Cuando se da la negociación al interior de la fracción de Morena y se decide que el presidente de la mesa directiva sea Gasca y el presidente de la Jucopo sea este muchacho Herrera, ¿no? Miranda. Miranda. Dice, bueno, dejaron a Maribel sin dientes en el Congreso. La dejaron con una presidencia de la mesa directiva que era más que nada de organización y de protocolo. Porque realmente el poder lo tiene La Junta de Gobierno. la Junta de Gobierno. Donde quedó Gasca. Así es. Es donde Pero en el arreglo primero, En el arreglo primario primero. había quedado Gasca en la mesa directiva Y Miranda. y Miranda en la Jucopo. Y parecía que ya el grupo de Maribel ya no iba a tener acceso a los recursos del Congreso, porque la siguiente fase que le tocaba ya la presidencia de la Jucopo le correspondía ya a otra diputada, ¿no? A Gasca. A Gasca, ya no podía tener la Gasca. Y luego ya en el arreglo, ya que se fue la dirigente, se arreglaron, no sé qué le ofreció Gasca o Maribel a Miranda, que le hicieron la catafixia, ¿no? De que uno se fue para la mesa directiva, que no tiene mayor relevancia, más que convocar sesiones y todo Así eso. es. Sí. Y Gasca se va a la Jucopo, donde tiene la posibilidad de manejar recursos, los recursos del Congreso durante el primer año. Y Morena no Que eso es pudo. lo más interesante. Pero Morena a nivel nacional intervino con Yet, pero a nivel estatal no pudieron. no se puede hacer nada. ¿No? No, pues no hay dirigencia. No hay dirigencia y la persona que pusieron como delegado pues simplemente no tiene absolutamente ni voz, ni voto, ni nada. O sea, nada, no tiene nada Como que ver. dice el observador, es un florero. Es un florero. Sí, además acuérdate de una cosa, pasó el sexenio pasado, que el verdadero dirigente del Partido Acción Nacional pues era Eduardo Martínez, porque está en un órgano que tiene recursos, tiene el presidente del partido va y se pega, cuando no se pegaban al Ejecutivo, los priistas se pegaban al Ejecutivo, dependía del dirigente del partido, correspondía al gobernador en Así turno. Entonces siempre los partidos se apegan a quien les puede dar recursos. En los municipios pasa lo mismo. O sea, el Chacho en su momento manejó el PRD porque era el presidente municipal. Sí. Y luego lo manejó Gregorio cuando era presidente municipal. O sea, son los que controlan al partido. Y en este caso, pues Gasca va a controlar a la gente de Morena porque es un órgano que tiene recursos y que puede manejarlos para... Interesante panorama. Vamos Sin duda. ahora a una breve pausa, luego regresamos ya al final para las conclusiones finales. Quintana Roo en Estado de los Estados.
I've got you. Bueno, ya estamos en la última ronda, la última y nos vamos. Pero, qué tema tan interesante es de que nuestros invitados, y Hugo pues no es invitado, es de casa, pero él también nos ha ilustrado mucho, a mí en lo particular y seguramente que a usted, desconocíamos los entretelones de cómo funciona el Congreso. Yo pensaba que las comisiones eran un mero formulismo, ¿no? Y que se peleaban las comisiones, yo pensaba, porque cada presidente de una comisión, no sé si así siga, pero antes así era, inclusive a nivel federal, que pues que tenían una lana más, una compensación por presidir una comisión. Quizá aquí también, pero no, su función es mucho más importante, que esa ya nos lo dijeron. Y al parecer, pues el partido que obtuvo la mayoría de los votos, que es Morena, no tiene la mayoría en las comisiones, cuando menos las más importantes, que son la de puntos constitucionales, la de Hacienda, la de Justicia. Esas tres son fundamentales para la gobernabilidad inclusive del Estado. Estamos en esta última ronda. Vamos a... ¿Con quién comenzamos? Con usted, don Eduardo, que nos dé una última reflexión, un repaso de todo lo que se ha hablado y de lo que usted quiera también. Sí, mira, yo creo que este tema de las comisiones va a ser muy importante para el desempeño legislativo de esta 16ª. ¿Por qué? Porque si no hay gente capaz y que todo se manejó bajo un manejo político y de grupos políticos, pues no se va a poder avanzar en los temas fuertes que tenemos de normatividad. Yo decía hace un momento que hay muchas leyes que están aprobadas, pero que están muy cuestionadas porque invadieron competencias de municipios y otras situaciones. En fin, yo creo que esto va a retrasar mucho. Y también el otro tema que nosotros esperábamos que con esta 16ª legislatura tuviera el Congreso su papel específico dentro del rol de poderes en el Estado. Parece ser que no lo va a hacer, que va a ser nuevamente un poder que va a depender de las posiciones políticas del Ejecutivo. Y no porque querramos una confrontación, sino que las políticas públicas se puedan encauzar dentro de un marco de normatividad. Entonces, esto para mí va a ser. Y la otra es que el tema de presupuesto, que hemos estado diciendo que se reduzca, porque no es posible que tenga esa cantidad que hablábamos hace un momento, no creo que lo vayan a querer reducir y se va a volver... Habría que modificar la Constitución. Habría que modificar la Constitución y esos recursos reorientarlos a otras áreas del Estado que requieren, por lo menos podría quitarse 200 millones de pesos para conducirlos a desarrollo rural, por ejemplo, que es muy importante invertir allí. Muy bien. Pues Ortega. como lo comentábamos hace rato, las comisiones son el centro neurálgico de un congreso, cualquiera que sea, ya es el federal o el local. ¿Tú a qué comisiones perteneciste cuando fuiste diputado? Yo fui presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Prácticamente me dejaron una de las... cualquiera. O sea, a todos los de la oposición nos dejaban generalmente comisiones que no tuvieran nada que ver en las actos de gobierno que tenía el control el y con mayoría casi ni una, ni las menos importantes les dejaban la mayoría de diputados. No, en ninguna. No nos permitieron estar en mayoría. No, podías presidirla, pero no tenías la mayoría. Podías presidirla, pero sin mayoría. O sea, yo no podía hacer tampoco gran cosa porque cada vez que sesionábamos, de los 5 integrantes, tenía yo 3 del PRI. Entonces, definitivamente nos dejaban acotados en todo. Éramos una oposición muy difícil que pudiera sobresalir. Y en este caso, Morena tuvo la oportunidad de tener el control total del Congreso en beneficio de los intereses de la gente, de acuerdo como lo establece la Cuarta Transformación, y dejó ir esa oportunidad importante, por desgracia. Ni Morena ni sus aliados, ¿verdad? Ni los aliados. Bueno, los aliados, ¿quién va a confiar en los aliados, por ejemplo? Ya. ¿Tú no confías en...? No, por supuesto que en el Verde no. ¿Quién va a confiar en ellos? No, desde luego que no. No, incluso el Verde, bueno, está la demostración. ¿Quién quedó como presidente de la Comisión de Hacienda, por ejemplo? Es un Verde.
Quedó Pepe de la Peña. Sí, o sea, quedó como presidente de la Comisión de Hacienda, un verde. Entonces, ¿quién va a controlar todo lo que acabamos de mencionar hace un rato? Todo lo que son las cuentas públicas, todo lo que son el presupuesto de ingresos, el de egresos, todo se tiene que controlar desde ahí. O sea, lo va a controlar el Partido Verde, porque igual hay que ver la conformación. Hay que ver la conformación de la Hay que ver la conformación cómo quedó, pero de todos modos, no solamente está el mensaje muy ominoso y muy poco claro para la ciudadanía de que este Congreso, esta legislatura, decimos esta legislatura, va a seguir siendo una legislatura del montón, como todas las que han pasado en el Estado. Lo más doloroso para nosotros es eso. No deja de ser una pena, porque sería una traición, no sé, la enésima traición a la ciudadanía, que desde 1990 y tantos ha venido votando a favor de opciones distintas al PRI en un principio, ¿no? Sí, pero también ahora distintas a la coalición PAN-PRD, y van la ciudadanía de decepción en decepción. Otro estigma que no se puede quitar ni se podrá quitar con nada esta legislatura es que es la que tiene menor legitimidad ciudadana. 12%. Por eso, pero pudieron haberla ganado con acciones por supuesto congruentes. que sí, pero desgraciadamente nada de eso se hizo. El tener, en el caso de Morena, yo estoy hablando del caso de Morena, el tener una dirigencia que ha sido omisa, que se ha estado haciendo a un lado de los intereses de la gente, eso va a afectar finalmente a los intereses de la gente. O sea, no permitieron, se bloquearon todos los cuadros que ya había dentro del partido, y no lo digo como algo personal, porque a mí también estuve participando para tratar de llegar a esta legislatura, pero no se pudo por diversas cuestiones. Pero el sí hecho, llegó Erika Castillo, sí llegaron otras gente que no tenía nada que hacer en el partido y que nunca ha participado en el partido, que no tienen la formación política requerida para estar a la altura de las circunstancias, como en este caso, que era aquí no se necesitaba gente. Ni siquiera de meter una tómbola. Bueno, la tómbola entró de todos modos, pero bueno, ahí se ve las personas que entraron. Entonces, ha habido cosas muy, muy negativas que se dieron dentro de Morena, y eso es lo que está ahorita pagándose el precio de no haber puesto gente pues con un poco más de experiencia, gente con más principios, con más ideología, que pudiera entrar a defender los intereses, en este caso no solamente de Morena, sino de la gente, porque la cuarta transformación aquí, pues dudo mucho que se vea en el estado de Quintana Roo. Al menos con esa legislatura como quedó conformada, yo dudo mucho que se vea, ojalá que me equivoque. El Poder Ejecutivo puede estar tranquilo entonces. Por supuesto, sin duda alguna. Hugo, Mira, para cerrar, decía un compañero, sacó a colación el hecho de que Carlos Barrachina, por ejemplo, sí, dijo algo y lo sentenció y lo demostró, de que aquellos diputados que habían estado en el muro de la vergüenza, que se les había exhibido, son los que controlan ahora el Congreso del Estado de nuevo, no son los mismos. Es una señal de lo que acaba de decir Héctor, la cuarta transformación difícilmente se puede dar en este Congreso. El muro de la vergüenza de hace 3 años. Así ¿no? es. Y en esta instalación del Congreso, yo creo que de haber sido una de las triunfadoras de las pasadas elecciones, de los partidos triunfadores, Morena se convierte en el gran perdedor en la conformación de este Congreso. No perdió a Maribel, no perdió Jacob, porque pues, ellas están en su juego y una se va, la otra se queda y va a seguir siendo protagonista, para bien o para mal, del Estado, de la política del Estado. Pero Morena sí pierde mucho, porque la gente que votó, que no fue mucha en esta elección que pasó, ¿no?, pero por lo menos fue mayoritaria a favor de Morena, conformar una legislatura. ¿Por qué? Porque la gente que fue a votar por Morena porque creyó que con los diputados que iba a llevar al Congreso iban a tener un Congreso que fiscalizara y caso, yo pudiera hasta más allá, porque hay gente que sí está a veces en la sentido, que llevara a cuentas y que trajera con las riendas bien puestas al Poder Ejecutivo. Eso no lo va a lograr con estos diputados. No se trata de que lo hagan, se trata de que hagan una buena gestión como tal y que permitan que se dé el desarrollo con diálogo, con todo, pero sobre todo
con una presencia autónoma y comprometida con la sociedad para evitar que se cometan los abusos que hemos vivido en otros sexenios. Yo incluso decía, si Morena llega a la mayoría, incluso es beneficioso para el propio Ejecutivo Estatal, porque eso le va a permitir ser más imaginativo, ser más prudente en el ejercicio del gobierno. ¿Por qué? Porque iba a tener un órgano que lo va a estar vigilando. El hecho de que no tenga un órgano que lo vigile, lo va a hacer que se relaje y que luego caigan en abusos que pueden pagar en la siguiente legislatura, como ha ocurrido ya, como le pasó a Roberto Borges, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se confió a todos sin ataduras. Tiene una legislatura que no se ve, que le vaya a ser muy adversa. Que pudiera ser, entre comillas, a modo, ¿no? Y el que pierde pues es Morena en primera instancia, porque no va a tener ya, no creo que la sociedad pueda pues aplaudirle algo de lo que está ocurriendo con diputados en la legislatura. Y la perdedora es la sociedad, al final de cuentas. Difícilmente vamos a ver que cambien actitudes de la gente que está ahí, porque ya los conocemos. Ya vimos cómo han actuado, tanto de Morena, como del Partido Verde, como del PAN, como de todos los partidos que están ahí. Del PT, o sea, ¿qué puede decir de Hernán Villatoro, por ejemplo? O de Eduardo Martínez, o de la Peña, o de la Xelesquiesca que se religió, que ni siquiera, que nunca fue la más faltista en la legislatura pasada. O sea, ¿qué compromiso tienen realmente con la sociedad? Ella quedó como, temporalmente dicen, como presidenta de la mesa directiva. Así es. Sí. Ahora, con la composición que se da, ojalá que no cambiemos. O sea, entonces, ¿dónde está Morena? La Xelesque, que es del Verde, presidenta hasta ahora en funciones de la mesa directiva. No, es secretaria, me parece. Secretaria. Sí, el presidente de la mesa directiva es Gustavo Miranda. Pero por ahí dijeron que sí iba a salir Gustavo durante un tiempo, iba a estar la Xelesque, en fin. No, creo que renunció a la coordinación. Bueno. Renunció a la coordinación Gustavo Miranda, porque no puede haber el presidente de la mesa directiva o el presidente de la JUCOPO, bueno, el de la JUCOPO sí, el de la mesa directiva no puede ser coordinador de su fracción. Porque el coordinador de la fracción pertenece a la Junta de Gobierno, entonces no puede ocupar la coordinadora de la fracción es la Xelesque. Bueno, el Verde tiene la Junta Directiva. La mesa directiva. Y Gasca, la JUCOPO. Y yo creo que ¿Dónde está Morena? Como que ahí está Morena. Se supone que ahí. Es que se perdieron con ese rollo, creyeron que teniendo la Junta de Gobierno iban a tener el control del Congreso, y no es así. No, por supuesto que no. Ese es el problema. Y yo digo, ojalá, que lo dudo, que estos diputados que entren, tomen en cuenta lo que acaba de decir don Eduardo, o sea, que haya una revisión al presupuesto y que este presupuesto se acorte a lo justo. Claro. No, está sobrepasado casi en un 200% de lo que debería ser el presupuesto del Congreso. Que se ajuste a eso. Esa sería una señal positiva. Sabemos, sí, claro, sería una señal positiva a la sociedad. Y la otra, ojalá que el hecho de haber cambiado la gran comisión, en donde se tomaban las decisiones de manera unipersonal, por alguien que lo controla, no se cambia una composición en donde un grupo de 5, 6 o los 25 se pongan de acuerdo para repartirse ese gran pastel que es el actual presupuesto que tiene el Congreso del Estado. Muchas gracias, don Eduardo. Antes de despedirnos, ¿se sabe cuánto gana un diputado? ¿Usted lo sabe? Sí, más o menos tienen una nómina establecida en 90,000 pesos más o menos, pero tienen además otros complementos que... ¿El presidente de una comisión gana una compensación más? No, lo que tienen las comisiones es de que si necesitas hacer un proyecto, pueden darle un presupuesto a esa comisión para que haga un proyecto específico, porque requiera de hacer alguna investigación. ¿Tienen asesores? ¿Pueden pagarle asesores? También, sí, no, esa es una de las cosas también que hemos señalado. El número de personas que dicen que están dependiendo entre asesores, sindicato, etcétera, del Congreso son alrededor de 800 personas. 800 personas. Es muchísimo.
Muchísimos. Que ya cuando la 15ª entró y dijo que eran 500, se le decía que eran demasiadas, que iba a reducir a 300. Lo duplicó. Lo aumentó. Tiene que haber una reestructura completa del Congreso para Sí, que claro. pueda haber una reducción Bueno, drástica nos del han dado un presupuesto. panorama real, yo iba a decir desolador, no, pero esa es la realidad. Ojalá vamos a tener vida para ver cuál es el desempeño de esta legislatura. Nosotros vamos a estar haciendo el seguimiento. Así es. Muchas gracias, al contrario. Estamos aquí. Gracias, Héctor. Gracias, Eduardo. gracias, Jorge. Y sobre todo gracias a usted que nos ve, que nos escucha y que está allí. Y por cierto, la mejor opinión, la más certera, es la de usted. Muchas gracias. You are the sunshine of my